Saludos, les habla Moisés Sanfo. Vengo a hablarles sobre el modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI? Bueno, el modelo de referencia OSI fue el primer intento exitoso para reglamentar la comunicación de datos a través de cualquier medio, o sea, desde cualquier dispositivo, llámense computadoras, smartphone, tablet, cualquier dispositivo que tenga comunicación o acceso al medio, donde cada uno de ellos pueden intercambiar su información independientemente de la estructura de la plataforma, puedan establecer conexión. Por ejemplo, una computadora y un smartphone, una laptop y una tablet, cada una de ellas pueden compartir sus recursos. El modelo OSI fue desarrollado por la International Organization for Standardization, ISO, en 1984. El modelo OSI es fundamental para entender todas las nuevas aplicaciones de transmisión de datos a alta velocidad. Se ha utilizado como referencia para la creación de nuevos protocolos especializados, como por ejemplo el protocolo TCP. El modelo OSI divide las tareas necesarias para mover información entre dos o más computadoras conectadas a una red en 7 tareas más simples llamadas capas. Además, el tren de unos y ceros que lleva la información se divide en paquetes iguales. Una aplicación de software de sistema A, llámese en este caso el destinatario, quiere enviar información a otra aplicación de sistema B, o sea, el receptor. El sistema pasa la información a la capa de sesión, o sea, a la capa de aplicación, perdón, acá la capa 7. Y la capa de aplicación, capa 7, entrega los datos a la capa de presentación, o sea, capa 6. Así, de manera secuencial, la información va pasando capa por capa hasta llegar a la capa física. La capa de presentación pasa sus datos a la capa de sesión, o sea, a la capa 5, así sucesivamente hacia abajo hasta llegar a la capa física, o sea, capa 1, para llegar al proceso, para entrar en el proceso de destinatario, del destinatario o sistema B, donde se va a ejecutar el proceso de manera contraria, opuesta al proceso del emisor. Así sucesivamente, capa por capa, hasta llegar a la capa de aplicación, que es la que tiene contacto directo con el usuario. Aquí tenemos, por ejemplo, las estrategias del modelo OSI. Cada capa se puede comunicar solamente con 3 de las otras capas. La capa inferior -n, la capa en el otro sitio de la red de computadora N
y la capa superior n+1. Por ejemplo, acá tenemos la capa de sesión. En el caso de n+1, en el caso de n+1 es la capa que está por encima, y en el caso de n-1 la capa que está por debajo, y en el caso de la capa de igual en la otra red, entonces sería la capa de sesión, que es su igual en la otra red donde se va a enviar la información. Aquí podemos ver otras estrategias del modelo OSI para comunicarse en sus capas iguales en las otras redes. Aquí dice que cada capa del modelo OSI tiene varias formas de controlar la información con el fin de comunicarse adecuadamente con su capa igual en otras redes. Esta serie de reglas se añaden al comienzo de cada paquete de información que se quiere transmitir. PCI, protocolo de control de información. Esta unidad completa de información de PDU es la que llega a la capa correspondiente en el sistema al otro lado de la red, o sea, control de data unit. Aquí tenemos la 7 capas de modelo OSI, donde se dice que la capa 1, 2 y 3 son importantes para el cable operador, o sea, acá la capa física, la capa de enlace de datos y la capa de red. Aquí tenemos las 7 capas separadas en tres sesiones, donde se dice que las tres últimas, o sea, la capa 7, 6, 5 son de servicios. Acá tenemos la capa 3 y 4 de red, y la capa 1 y 2 de comunicación. En la capa de servicios, de manejo de archivos, manejo de impresión de aplicación de base de datos. En la capa de red, protocolo de software, enrutamiento, y la capa de comunicación, Ethernet. Por ejemplo, aquí tenemos el SOSNet, que significa optional red óptima sincronizada, o por su acrónimo en inglés, que es Synchronous Optional Network. Acá tenemos la capa 1, capa física, que describe las reglas para poner y extraer los bits de los cables que forman la red. Esta define medios de transmisión, dispositivo, estructura de la red, tipo de señales de datos, voltaje, tiempo, conectores, etc. La capa 2, enlace o unión, describe las reglas para convertir el tren de bits en grupos de frames de datos. En esta capa se organizan el tránsito confiable de los datos a través de la red, direccionamiento físico de dispositivos, topología de red, notifica a las capas superiores
de que hay un error o cuando hay un error, el reordenamiento de los grupos de frame de datos, regulación de tráfico de tal manera que el dispositivo receptor no sea saturado. Aquí en la capa de enlace de datos se divide en dos grupos, subcapas y subcapa MAC o control de acceso al medio, que define cómo funciona la red. Protocolo de acceso al medio como EDNet, SOSNet, etc. Dirección física quemada en el hardware. En la capa de enlace, subcapa LLC o control lógico de enlace, establece y mantiene el enlace de datos, sincroniza los frames o grupos de datos, controla el flujo y chequeo de errores. En la capa 3, capa de red, esta capa define dirección de la red, que es diferente a la dirección MAC establecida por la capa anterior. Podemos destacar, por ejemplo, las direcciones de red son direcciones lógicas o direcciones IP y las direcciones MAC, que son 6 datos o 6 números hexadesimales que describen al fabricante y al número o de identificación del dispositivo acceso a medio o MAC o tarjeta de red. En el protocolo de Internet TCP se utiliza esta dirección para enlazar las direcciones del sistema que envía con el que recibe. Los enrutadores utilizan esta dirección de red para organizar el tránsito de los paquetes. Hay muchas actividades de hardware y equipos sobre esta capa. Aquí en la capa de red es la encargada de organizar los movimientos de datos desde un punto A al punto B. Los grupos de datos, los frames, se convierten en datagramas. La interconexión de redes, dirección lógica, trayectoria, conmutación, enrutamiento. En la parte de enrutamiento, selección de las direcciones estándar de envío y llegado, control en la parte de control de red, control de flujo. La capa de transporte, capa 4, organiza los datos en segmentos para su transporte por la red. En esta capa se controla el flujo de información, se multiplexan los datos en varias fuentes de información. Se utilizan varios mecanismos para establecer una transmisión libre de error. La capa de transporte también organizan los datos en segmentos, direccionamiento, control de transporte, segmentación, control de flujo y chequeo de errores. Internet utiliza los protocolos TCP y UDP
en esta capa. Protocolo TCP, protocolo de control de control de transmisión, y el protocolo UDP es el protocolo de los datagramas del usuario. En la capa de sesión o capa 5, esta capa establece, administra y termina las sesiones de comunicación entre dispositivos. Una sesión de comunicación consta de solicitud de servicio y respuesta de servicio entre dos aplicaciones. Los protocolos de esta capa, conocidos como AppleTalk y SIG, que es el protocolo de información de zona. Tenemos la capa 6 o capa de presentación. Esta capa convierte la información en la capa de la capa de aplicación que se pretende enviar a un formato que lo puedan entender la fuente que recibe. Entre los formatos más usados están el texto de ANSYS o en EBCDIC, compresión de datos, compresión de videos, MPG2 y MPEG4 y formato JPG, etcétera. La capa de aplicación y última capa es la capa más cercana al usuario del sistema. Esta capa interactúa con las aplicaciones de software que reciben comunicación con otros sistemas. Las tareas básicas son identificación de los otros sistemas que reciben la información, identificación de las existencias de recursos para la comunicación y sincronización general de la transmisión. La capa de aplicación, capa 7, algunos protocolos de esta capa son el FTP y MSTP, donde el FTP es el protocolo de transferencia de archivos y el SMTP, protocolo simple de transmisión de correo, Telnet, etcétera. Eso es todo. Hasta aquí hemos hablado o comentado sobre el modelo OSI o el modelo de 7 capas. Hasta una próxima.